Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, felicidades para todos. Tema central de hoy, conmemorando, recordando, creo yo, uno de los momentos más felices que vivió nuestro país, la vuelta a la democracia. Cuando se habla de la vuelta a la democracia, hace 35 años, se nombra permanentemente a quien era presidente en ese momento, Raúl Alfonsín, y de ahí su figura se fue agrandando, poco a poco, hasta considerarse uno de los mejores políticos de la historia de Argentina, de nuestro país, de nuestra república, como usted quiera decir. Hemos invitado nada más ni nada menos que a Ricardo Alfonsín, hombre que lleva ese apellido, hijo directo de este presidente que se recuerda con tanto cariño, y además para saber qué hacía en ese momento, cómo estaba, cómo vive estos 35 años de democracia y qué espera del gobierno actual y del futuro político y económico del país. La pausa, la apertura y Ricardo Alfonsín con nosotros. Bueno, Ricardo, muchas gracias por venir. Sabemos que hay muchos compromisos, pero igual hay un lugarcito para No, al charlar con nosotros. al contrario, Cholo, muchísimas gracias a usted. Realmente a mí me gusta venir acá. Muchas gracias. 30 de octubre, 35 años ya, que parece que fue ayer, pero de todas maneras significa, yo creo que uno de los momentos más felices de la Argentina, por lo menos de los que hemos vivido nosotros, ¿no? Claro, claro. Volver a la democracia después de esos años oscuros, terribles, crueles que tuvimos que vivir, ¿no? Sí, pero me parece que también es una oportunidad para reflexionar respecto de las deudas. No de la democracia no tiene deudas, la democracia no gobierna, la democracia no legisla, no toma decisiones correctas o incorrectas. Las deudas que tiene la política, los políticos, los partidos políticos, que no han podido resolver, por lo menos como nos hubiera gustado, los problemas que teníamos entonces en materia de justicia social. No es que no hayamos progresado nada en este sentido, pero hemos progresado mucho menos de lo que creíamos, ¿no? Bueno, y eso hay que empezar a saldarlo. Hay un momento de transición, primero los militares, Sí, a la democracia o a la política. tal cual. ¿Ahora dónde estamos? Bueno, yo creo que efectivamente hay que poner en marcha una segunda transición en la Argentina, ya no de la dictadura a la democracia, gracias a Dios, sino Sí. del subdesarrollo al desarrollo. Desarrollo y crecimiento no es lo mismo. El crecimiento, para que genere desarrollo, tiene que producir algunos resultados. Tiene que generar justicia social, tiene que generar movilidad social, tiene que satisfacer derechos fundamentales, tiene que distribuir bien los ingresos. Eso es un país desarrollado. Bueno, y es en este sentido que, reitero, no hemos progresado como nos hubiera gustado progresar. No es que no hayamos progresado nada, pero de ninguna manera lo que nos hubiera gustado progresar en todos estos años. Ricardo, ¿hay alguna responsabilidad, Sí, alguna culpabilidad? sí, hay una Eso, serie de factores. Algunos son responsabilidad de la política, otros son factores internacionales que nosotros no controlamos, otros son factores nacionales que no controla la política. La política tampoco es omnipotente, ¿eh? Tampoco la política puede hacer lo que quiera. Pero yo creo que salir del subdesarrollo, lograr el desarrollo, es una tarea muy difícil, muy difícil. Resolver los problemas que nos anclan al subdesarrollo no es fácil. Esa tarea no la hace el mercado, no la hace el mercado solo. En ningún lugar del mundo la ha hecho el mercado solo. La hace la política, pero no un partido político solo. Sí. En ningún lugar del mundo la ha hecho un partido político solo. Lo hacen el conjunto de las fuerzas políticas a partir de acuerdos fundamentales que nos permitan transitar o recorrer el camino al desarrollo, junto con los sectores de la producción y del trabajo, que también debe participar en ese acuerdo. Yo creo que eso es lo que tenemos que ensayar. En la Argentina no lo hemos hecho nunca. Sí, y uno le echa perdón que te interrumpí, no. Uno le echa la culpa a la política, pero creo que el país lo componemos todos, inclusive aquellos que no participamos de la política. Exacto. Y muchos empresarios que le han hecho tanto daño al país como algunos políticos, ¿no? Y seguro, la política es la principal responsable, pero bueno, hay sectores de la sociedad que no son políticos, que no van a elecciones, que no ocupan las bancas, que no son presidentes, pero que pueden tomar decisiones que afectan mucho
a la sociedad y que la pueden afectar negativamente o positivamente. Por ejemplo, cuando una empresa, si un país decide aumentar los impuestos, se va del país y se va a un país donde se cobran menos impuestos, le hace un daño grande a ese país. O cuando una empresa encuentra un país en el que los trabajadores ganan menos o tienen menos derechos y entonces se va a ese país, le hace un daño grande al país, ¿no es cierto? Y cuando una empresa monopoliza un producto y pone el precio que quiera, bueno, hablar, eso ¿no? es los monopolios y los oligopolios tienen consecuencias muy dañinas, no solo económicas, porque impiden la aparición de la pequeña y mediana empresa, que es la que más compromiso tiene con el país, la que más puestos de trabajo genera, sino que además tiene consecuencias sociales muy dañinas, porque se queda con plata que son de los ciudadanos, porque le está cobrando a los consumidores bastante más de lo que cuesta producir esos productos, porque como es la única que los vende, se aprovecha de los consumidores, de manera que tratar de combatir los monopolios y oligopolios no solo es una política económica, es una política social también. Y el corrupto debe saber, el corrupto que sea político, que sea empresario, que sea la actividad que sea, que cada peso que se pone al bolsillo es un litro de leche que le saca un chico, ¿no? Claro, y si pensara que ese chico es su hijo, que está padeciendo el hambre... seguro que no lo haría, ¿no? Porque todos, bueno, tendrían a veces que vivir, los que no padecen la pobreza, tendrían que vivir un mes, 2 meses con sus familias en la pobreza para darse cuenta de lo que representa vivir en la pobreza. Usted sabe, Cholo, lo que es para una madre, lo que debe ser para una madre, ver que su hijo llora porque tiene hambre y no tiene comida. Eso es una cosa que le tiene que arruinar la vida a uno. Le tiene que arruinar la vida. Además no se repone más. No se repone Uno más. que recorre a veces los barrios, me refiero en general, y se da cuenta. Los barrios periféricos que por alguna razón son los que más sufren, ¿no? Claro, tal cual. ¿Qué pasa con el radicalismo? Bueno, el radicalismo, pasará con el radicalismo. Lo que está pasando ahora es una cosa. Y después puede pasar con el radicalismo lo que sus dirigentes decidan o lo que sus afiliados decidan. Yo nunca vi al radicalismo con la mejor intención, seguramente, alejarse tanto del radicalismo, de las ideas del radicalismo, porque, para ser radical no alcanza con llamarse radical. Lo más importante de pertenecer al radicalismo es defender determinadas ideas. Si vos defendés ideas contrarias, o si alguien defiende ideas contrarias al radicalismo, aunque se diga radical, bueno, está alejándose del partido, ¿no? Y me parece que en los últimos tiempos no hemos sido muy consecuentes con las ideas del partido. Sanz, Elita Carrió, esos nombres se alejaron del radicalismo, ¿no? Sanz no sigue en el radicalismo. Elisa sí se fue, pero bueno, yo digo el radicalismo, la conducción, el Comité Nacional, no la Convención Nacional. Jorge Sapia, que es el presidente de la Convención, ha sido muy consecuente con las ideas del partido, pero la conducción nacional ha estado avalando posiciones, acompañando posiciones que no debía avalar, pero no es que lo diga yo, porque yo considere que no las debía avalar. Digo que no debía avalar porque esas eran las posiciones, porque, hemos avalado posiciones contra las que nosotros estábamos en contra hasta el año 2015. Entonces tenemos que ser consecuentes con nuestras ideas. Además, eso hubiera ayudado al gobierno a no cometer errores. Y si nosotros hubiéramos tenido un rol más activo, seguramente el gobierno no hubiera cometido algunos errores, la situación sería mejor y las expectativas de la sociedad serían mejores. Ricardo, ¿Cambiemos o es el PRO que absorbió el radicalismo? Cambiemos, pero no gobierna Cambiemos. No gobierna tampoco la Unión Cívica Radical, gobierna el PRO. Lo dijo el propio presidente de la República. Cambiemos no es una coalición de gobierno. Lo que pasa es que hay algunos macristas más macristas que Macri. Algunos radicales más macristas que Macri. Y dicen que gobierna Cambiemos. Eso no es cierto. ¿Y por qué no se ponen firmes? Bueno, sí, no ha habido no es que el PRO nos haya pedido que nos callemos la boca, que no opinemos. Esa ha sido una decisión de la Unión Cívica Radical. Se colocó en esa situación voluntariamente. Y yo no creo que esa sea lo mejor, ni para el país, ni para el gobierno, ni para el radicalismo. ¿Usted habla con Macri? No hablo. ¿Estuvo el otro día? Estuve el otro día, sí, pero sí, no. que se intercambió algo. Y sí, afectuoso, porque yo no tengo ninguna diferencia personal con él. Los políticos sabemos que nuestras diferencias son políticas. No nos ofendemos porque nos critiquen posiciones políticas, porque discrepen con nuestras posiciones políticas. A nosotros nos ofenden los agravios, las calumnias, las injurias. Eso, como a cualquier ser humano, sí nos ofende. Pero las diferencias políticas no. Por lo menos el que tiene experiencia política. Hay algunos que creen que cuando alguien critica una posición o una decisión es por razones personales. No, mijo. Es por razones
porque uno no comparte la visión acerca de lo que hay que hacer, ¿no? Ricardo, usted ya anunció que no será candidato del 2019. Sí, no es una cuestión de principio, pero yo quiero trabajarme. Yo estoy más preocupado que por el 2019, por lo que va a pasar después del 2019. Estoy muy preocupado, en serio. Por el que gane. Fuera el que gane. No, sí, fuera el que gane. Sí, fuera del que gane. Digo por lo que va a recibir. Sí, por lo que va a ser una situación muy difícil. Si en definitiva decíamos que en el 2015 la situación era muy difícil, bueno, la situación no ha cambiado hoy, y no va a cambiar hasta el 2015. Puede ser que no se complique, ojalá. Pero en el 2015 va a tener que enfrentarse los mismos problemas que en el 2019, va a haber que enfrentar los mismos problemas que existían en el 2015, que nos hacían decir que era una herencia muy pesada. Pero además con el tema de la deuda. Y yo creo que a esos problemas los enfrentamos con más chances de éxito y con más posibilidades de recuperar la confianza de la sociedad en que se pueden resolver si somos capaces de arribar a acuerdos entre las principales fuerzas políticas, entre los sectores de la producción y del trabajo. Eso es lo que han hecho en todos los países del mundo para resolver problemas severos como los que tenemos que resolver nosotros. No son fáciles de resolver los problemas que tenemos los países subdesarrollados. Somos un país desarrollado. Cuando otros países del mundo han tenido que enfrentar problemas difíciles, lo hicieron a través de los acuerdos. No hubo un dirigente iluminado que resolvió los problemas. Hubo acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, entre los sectores del capital y los sectores del trabajo. Acuerdos básicos y fundamentales. Y todos comprometieron después su esfuerzo para poder materializar los objetivos que se habían fijado. Bueno, eso es lo que yo creo que hay que probar en la Argentina. No lo hemos hecho nunca. Los distintos estamentos. Los distintos estamentos. Primero la política debe acordar, ¿no? Y acuerdos institucionales, acuerdos políticos, acuerdos sociales y acuerdos económicos. Si creemos que nosotros vamos a resolver las cosas descalificándonos, agraviándonos, faltándonos el respeto, ofendiéndonos, estamos muy equivocados. Que lean la historia, así no resolvió ningún problema, nada. ¿Qué papel está jugando la Iglesia o el Papa en particular? Yo creo que juega el papel que tiene que jugar, ¿sí? Poniéndose del lado de los que sufren y tomando distancia del poder. Yo creo que los intelectuales, la Iglesia y los medios deberían tomar distancia del poder, tener una mirada siempre muy crítica, una mirada orientada a poner luz en los lugares en los que la realidad no está suficientemente iluminada. Y ese debería ser el rol de instituciones como los medios, los intelectuales y la Iglesia, ¿no? Además me gustan mucho las posiciones del Papa con relación a lo que podemos llamar el capitalismo salvaje. Estamos padeciendo las consecuencias en todo el mundo de un capitalismo asocial, de un capitalismo que no se preocupa por las consecuencias que puede tener en términos sociales, de un capitalismo que cree que en nombre de la rentabilidad se puede hacer cualquier cosa, incluso sacrificar derechos de los trabajadores, concentrar la riqueza, generar mayor desigualdad. Eso va a causar consecuencias graves en el mundo. ¿Pasa con este gobierno? Y pasa, en Argentina pasa, no solamente con este gobierno. En la medida en que dejemos actuar al mercado, en la medida que la política crea que no tiene que intervenir en la economía, en la medida en que los partidos crean que los ciudadanos no tienen derecho a decir cómo debe funcionar la economía a través de sus representantes, va a pasar eso, sin ninguna duda, va a pasar cada vez más. Por eso la política, los ciudadanos a través de sus representantes tienen derecho a opinar cómo debe organizarse la economía. ¿Por qué? Porque la economía no es una cuestión irrelevante. De cómo funciona la economía dependen muchísimas cosas, depende entre otras cosas las condiciones de vida de la gente. Pero la fuerza debe ser la política, ¿no? Por supuesto, no se puede independizar la economía de la política, porque de la economía depende la mayor parte, de cómo funcione la economía depende de cómo funcione la educación, cómo funcione la seguridad, cómo funcione la salud pública, porque todas esas cuestiones requieren de dinero para que funcionen bien. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? De la economía, y tenemos que ver cómo hacemos para que la riqueza que se genera en un país distribuya con la gente, distribuya en el Estado y distribuya con el capital. Bueno, y eso no lo va a hacer el mercado de la mejor manera. Pero el lineamiento es parte de la política. La política tiene que ser. Quien ordena en los dos sentidos. Ordenar de mandar y ordenar de Lo que pasa es que parece que decir la política es decir los partidos políticos, los profesionales de la política, pero son los ciudadanos. Los ciudadanos lo que deben decidir a través de porque de alguna manera tienen que manifestarse. Como somos sociedades tan grandes, tienen que elegir representantes. Bueno, ¿son los ciudadanos o no tienen derecho los ciudadanos a decir cómo debe organizarse la economía? Claro que tienen derecho.
¿O solamente tienen derecho a decir cómo debe organizarse la economía los dueños del capital? El conjunto de los ciudadanos tiene derecho a decir cómo debe organizarse la economía para que le sirva al hombre, para que esté al servicio del hombre. ¿Cómo lo hacen los ciudadanos? A través de sus representantes, a través de esa actividad que desarrollan sus representantes que se llama política. A veces los políticos se equivocan. A veces no se equivocan. Bueno. Y el pueblo se equivoca en no participar, ¿no? Yo vengo pregonando hace mucho tiempo que no hay que quedarse en su casa tranquilo, hay que ir a controlar y pelear en el buen sentido de la palabra lo que pretende uno para la sociedad de fomento. Hay un concepto que no sé si pasa en la política también, ¿no? Uno va a ser asociado a una sociedad de fomento. Me ocurrió a mí cuando era muy jovencito, a salir al barrio a conseguir gente que se asociara a la sociedad de fomento. Cuando conseguía dar una cifra como si fuera 20 pesos por mes ahora, cuando comenzaste decía, ¿y qué me da la sociedad de fomento? Digo, me parece que al revés. Es que le vas a dar vos a la sociedad de fomento. Claro. Hoy hablamos casualmente con Mario Rodríguez y con Mario Reiteri. Mario Rodríguez el concejal y Mario Reiteri el dirigente de la Unión Cívica Radical que vive en Mechonguey acá. Estamos peleando, Mechonguey, lo queremos para nosotros. Sí. Bueno, acerca de la necesidad de comprender, que comprenda la gente que de la política no se puede prescindir. Nosotros somos un animal social, vivimos en sociedad, no podemos vivir aisladamente. Si el hombre vive aisladamente se muere, como otras especies animales. Pero la naturaleza no nos dijo cómo tenemos que organizar la convivencia. De alguna manera hay que organizarla. Bueno, esa tarea, la tarea de organización de la sociedad, esa es la política. Deben ser los miembros de una sociedad los que dicen cómo se debe organizar. De eso no se puede prescindir. De alguna forma de organización nos debemos dar. Bueno, si los ciudadanos están interesados, si son conscientes de que hay formas de organización que son más justas que otras, hay formas de organización que son más injustas que otras, que participen para tratar de lograr en una pelea difícil que la sociedad se organice de la manera más justa posible, para que, bueno, las injusticias vayan con el tiempo haciéndose cada vez más, reduciéndose cada vez más. Ahora, si no hay participación de la ciudadanía es muy difícil, porque los que no necesitan de la política, porque pueden resolver las cosas por sus propios medios, bueno, tienen mucha influencia, mucha influencia. Claro que la tienen. Ricardo, hacemos una pausita. Sí, cómo no. Con Ricardo Alfonsín, que siempre constituye más que un gusto, un placer poder charlar con él. Seguimos charlando, escuchando a Ricardo Alfonsín. Ricardo, ¿usted es muy crítico de Cambiemos? Sí, hay algunos que en realidad se hacen los tontos. Algunos dicen, Ricardo critica porque no está conforme con el hecho de que el radicalismo esté en Cambiemos. Se hacen los tontos, no creo que sean tontos. En realidad, ¿por qué se hacen los tontos? Y porque en realidad lo que yo cuestiono es la manera de estar que eligió el partido en Cambiemos. No hay una sola manera de estar, ¿no es cierto? Una manera de estar es la que eligió el partido después de perder las PASO, como un convidado de piedra, como si no tuviera derecho a opinar, como si no tuviera diferencias con el PRO, como si gobernara la Unión Cívica Radical, como si tuviera miedo a contrariar, como si no fuera capaz de formular iniciativas que enriquecieran la calidad de la gestión. Esa es una manera que no es la mejor para mí. Si usted quisiera, podría ingresar, ¿no? Si usted quisiera, ¿podría ingresar al Cambiemos? Yo ya estoy en Cambiemos, sí, pero no puedo influir, yo no estoy en la conducción del partido. La otra manera es la que habíamos dicho cuando celebramos este acuerdo. En ese momento dijimos que si no nos tocaba ganar las PASO, que si la ganaba el PRO, bueno, quédense tranquilos, vamos a influir en las decisiones, vamos a influir en el rumbo de la gestión, vamos a evitar que el gobierno se llegue demasiado hacia posiciones liberales, vamos a impedir, no vamos a acompañar decisiones incorrectas, vamos a pedir que se cree un mecanismo que permita resolver las diferencias hacia adentro de Cambiemos. Nada de eso hicimos. Si el que crea que esa es la mejor manera de estar, que acompañar decisiones que nosotros creíamos hasta el 2015 que no eran buenas, es la mejor manera de estar, que le explique a la gente. Yo la verdad que no puedo, sinceramente, decir que esa es la mejor manera de estar. No, de ninguna manera. Y creo que si nosotros hubiéramos actuado de otra forma, como dije al principio, hay errores que no se hubieran cometido, la situación estaría mejor, no digo todo resuelto, sería demagógico, pero la situación estaría mejor y las expectativas de la sociedad serían otras. Hace un rato hablamos de la Iglesia, hablamos del Papa y
nos desviamos, pero tenía la intención de preguntarle por su visita al obispo. Sí, estuve con el obispo, estuve con Mestre, el obispo Mestre. Bueno, una visita que me resultó muy útil, muy reconfortante. Era el verdurero de San Juan y Bolívar, ¿eh? Sí, bueno, y hablamos del Papa. Yo soy hincha del Papa, ¿eh? ¿Sí? Estoy muy conforme con la condena. ¿No se mete mucho en política? A ver, estoy inconforme con la condena que hace el Papa al capitalismo salvaje ¿no? Al neoliberalismo salvaje, a ese capitalismo provisto de valores éticos, morales. Bueno, no siempre fue así el capitalismo, ¿eh? Hubo un capitalismo más humanizado. Bueno, pero además, vamos a ver una cosa. Yo ayer escuchaba a un amigo radical decir que el Papa se metía en política. A mí no soporto las doble varas yo. Yo me acuerdo que hasta el 2012, por ahí, el kirchnerismo decía que Bergoglio, actual Papa, claro, se metía en política. Y nosotros decíamos, no se mete en política, simplemente él dice lo que cree que tiene que decir de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. Nosotros decíamos que estaba bien lo que hacía Bergoglio. Ahora resulta que Bergoglio denuncia situaciones de injusticia como las que denunciaba antes y está mal. Pero pónganse de acuerdo, muchachos. Yo no soy doble vara. Y creo que la doble vara es una manifestación del deterioro de la calidad de la política. Yo no soy doble vara. No puedo decir que lo que hacía el Papa en una época estaba bien porque criticaba a mi adversario, pero lo que hace el Papa, que es igual a lo que hacía antes, pero ahora critica a mi aliado, está mal. No, muchachos. Y que le pregunten a los radicales a ver qué pensaba cuando el Papa decía cosas respecto del anterior gobierno, a ver si decían lo mismo que dicen ahora. Yo creo que la Iglesia tiene que mantener distancia del poder siempre. Y eso puede ser interpretado como una interferencia. ¿Lo de Luján lo autorizó? No, yo no creo que haya autorizado nada. Y las cosas que han circulado por las redes, esto de la fake news, de la mentira, las redes sociales, los disparates que se dicen, y la gente te los reenvía a esos disparates. Bueno. ¿Cómo fue el encuentro con Mestre, nuestro obispo? Bueno, muy lindo, muy agradable, muy interesante, además muy informativo, porque bueno, estamos preocupados porque esta información, que me la dieron incluso laicos que trabajan en la pastoral, coincide con la que recibimos en otros lados, aumenta la demanda de alimentos. Y el número de comedores, yo vengo de Río Cuarto, de 7 a 23 pasaron. De 7 comedores sociales. Sí. Acá lo vivimos en toda intensidad, en Mar del Plata. Bueno, y eso está pasando en muchos lugares del país. Yo no digo que todo sea culpa del actual gobierno, digo que nosotros podríamos haber hecho cosas que no empeoraran la situación heredada. Si no es culpa del gobierno, hay una responsabilidad de los que gobiernan, ¿no? Bueno, eso sí, a ver. Los anteriores, y los que vendrán. No, quiero decir, el gobierno era responsable de que esto no empeorara. Y bueno, y sin embargo las cosas han empeorado. No con mala intención, bueno, seguramente yo no creo en la mala intención de los gobernantes, sinceramente. Si creyera eso me tendría que ir a mi casa. No creo en la mala intención. Ahora, bueno, sí creo que hay inexperiencia, hay ingenuidad, hay desconocimiento acerca de lo que es gobernar. Creían que gobernar una empresa era como gobernar un país. Si tengo éxito en la empresa, tengo éxito en el país. Son dos mundos totalmente diferentes. Gestionar no significa gobernar. Pero, nada que ver, nada que ver. Ricardo, perdón. No, y estuve muy contento porque no mencioné. Quiero agradecer a Mario Rodríguez y a Ariel Ciano, dos concejales, que me invitaron ayer a una charla interesantísima que compartimos con Jorge Sarguini, bueno, con un panel muy interesante, por supuesto el concejal Ciano y Mario también estuvieron hablando, un balance, un análisis, una reflexión sobre los 35 años de la democracia plural. Bueno, fue un gusto realmente y se lo quiero agradecer a los dos, sinceramente, porque organizaron muy bien. Estaba lleno el consejo. Eso iba a decir, estaba esperando la pausa, Ricardo, para decir eso. Muy pocas veces, ante visitas de esta naturaleza u otras, el consejo... No, los organizadores fueron los que se llevan el mérito y la pinta de uno de los invitados, el atractivo físico. Mario Rodríguez.
No. No que se hace el No, vuelto. es una encuesta que dice que estoy en imagen muy bien, ¿Se da cuenta? pero si uno lee la ficha técnica después dice, pero no se confundan, no es imagen política, es atractivo físico. Ah, mirá. Bueno, No. hay figuras en la política que no sé si se juntan o charlan. Por ejemplo, con Dualde y con Labaña. ¿Tiene reuniones? Claro. Sí, claro, con todo, con Felipe, con el Frente Renovador, con el socialismo, con Margarita, con los sindicatos. Pero a ver, ¿A Massa no lo nombra específicamente? Sí, ¿o no? sí, además estuve con con el socialismo y con el GEN. Pero cómo no voy a reunirme? Si yo creo que una de las causas de nuestros atrasos y de las dificultades para resolver los problemas tiene que ver con el hecho de que no ha habido diálogo. De que el diálogo no ha sido valorado, el diálogo no se ha considerado una herramienta importante para resolver problemas en democracia. Si uno lee historia y ve que los países que tuvieron que resolver problemas difíciles lo hicieron solamente a través de acuerdos entre las principales fuerzas políticas con el capital y trabajo, pero porque primero pusieron en marcha procesos de diálogo y fueron capaces de relacionarse de otra manera. Los desacuerdos, la grieta no es gratis, Cholo, no es gratis, tiene costos sociales, tiene costos políticos, tiene costos económicos. Ahora, bueno, que en la política no se advierta, que no haya la imaginación suficiente como para comprender que no solamente está en juego ganar una elección o perderla, sino resolver los problemas de un país y que para resolverlos se necesita de grandes acuerdos. No todos, no en todo hay que acordar, pero algunas cuestiones, las que son especialmente graves, debemos los instrumentos para resolverla, acordarlo. Pero ¿cómo no voy a tender puentes? Y para eso creamos un nuevo espacio, para desde la política otorgarle más calidad a la política. Con el nombre alfonsista. ¿Eh? Con el nombre alfonsista, ¿no? No, con el socialismo y con el GEN. Sí. Un espacio que no es electoral, pero que procura tender puentes, formular iniciativas, identificar los principales problemas, pensar el futuro desde la política. Ricardo, se nos fue el tiempo, lamentablemente, para nosotros. ¿Sí o no? Si en algún momento, o todos los momentos, consulta la decisión que va a tomar a su padre, ustedes de aquí y él del lugar que esté. No, me encantaría, Cholo, me encantaría poderlo consultar. Pero encantaría. Pero realmente... Pienso mucho que haría él. ¿Qué Estoy haría? seguro que estaría haciendo lo que estoy haciendo yo. Y lo que hacemos mucho, estoy seguro. Él no hubiera acompañado decisiones que creyera que no eran buenas. Hubiera procurado convencer al PRO sin temor a contrariar, sin temor a que se enojen. Hubiera dicho, no, esto que están haciendo está mal, consúltennos. No hagan esto, hay que hacer esto, sin sentirse dueño de la verdad, pero seguramente hubiera generado la discusión para ver si se hallaban acuerdos. Gracias, Ricardo. No, gracias a usted, Cholo. Cuando decimos él, nos referimos a Raúl Alfonsín, ¿no? Que se hubiera preocupado muchísimo por cerrar esta grieta. No la hubiera conseguido, pero achicando más un poquito cada uno con la buena voluntad. Hay una cosa que hay que decir, la escuché anoche por televisión, a Nelson Castro. Como presidente, la primera decisión es ofrecerle a Luder, presidente de la Corte. Yo me había olvidado, hay que decir cuál es la fuente. Luder, presidente de la Corte. No se había dado nunca y nunca se da. Que a su rival, que perdió la presidencia con él, le ofrezca el puesto tan importante, nada más ni menos que presidente de la Corte. Nos vamos. Gracias, Cholo, muchas gracias.